Vamos a continuar con médula espinal, los tractos descendentes, un poquito de los reflejos espinales. Empezamos con los tractos descendentes, ¿sí? Se originan en corteza cerebral y tronco cerebral. Todo lo que va a bajar. Nosotros vamos a hablar de médula espinal, ¿verdad? Entonces estamos viendo las fibras que van a descender por la médula espinal. Por lo tanto, sus orígenes van a ser en el tronco y en la corteza cerebral, ¿sí? ¿Qué acciones, en qué están comprometidos estos tractos? ¿En qué acciones, en qué tipo de, de acciones vamos a verlos comprometidos? Acá tenemos una serie de cosas. Control de movimientos. Es lo primero que nos viene a la mente de los tractos descendentes porque son fibras motoras. Por lo tanto, lo primero que nos viene a la mente es el control de movimientos, ¿sí? Movimientos finos, movimientos especializados, movimientos en las partes más distales de los miembros, particularmente en la mano, para ejecutar acciones más finas. Pero esos movimientos no pueden lograrse si no tenemos, por ejemplo, un buen tono muscular, una buena postura. Entonces influyen ellos en el tono muscular también. En los reflejos espinales tienen un arco. Vamos a hablar hoy de los reflejos espinales, en la que yo tengo una aferencia y una deferencia, y hace un arco que responde ahí en la médula espinal. Nomás no hace falta llevar la información hasta niveles superiores para que yo tenga una respuesta. Pero hay una influencia, una inhibición en la cual frena cuando los reflejos son muy estimulados, ¿sí? Entonces hay también este, algunos tractos descendentes que tienen acciones sobre los reflejos espinales. Funciones autónomas espinales. Nosotros sabemos que en la médula espinal vamos a tener centros autónomos para el sistema nervioso autónomo, para el sistema nervioso autónomo, que es simpático y parasimpático, ¿verdad? Y vamos a tener también regulaciones, vamos a tener una manera de inhibir un flujo o de excitar otro, ¿verdad? Entonces vamos a tener, desde la corteza vamos a tener, y desde el tronco, fibras que van a descender para regulación sensitiva a centros superiores, ¿sí? Esto ya hablamos en la clase anterior también, lo de la modulación sensitiva, ¿sí? Recuerdan de que la información dolorosa que entraba en el asta posterior, teníamos el estímulo en el receptor, ingresaba primera neurona, ganglio sensitivo, ingresaba el estímulo del dolor, ingresaba al asta posterior de la médula espinal y liberaba una sustancia. A través de la sustancia PEG, era un neurotransmisor, se le informaba a la segunda neurona, viajaba, cambiaba de lado, después la segunda neurona cambiaba de lado y ascendía por el tracto espinotalámico hasta el tálamo y de ahí a la corteza somatosensorial, ¿verdad? En esa asta posterior donde se liberaba sustancia PEG, venían fibras superiores desde arriba en la que liberaban endorfinas y que se creía que era, que se cree que es la acción donde ocurre, o sea, donde ocurre el mecanismo de acción de los opiáceos, de la morfina y eso como analgésicos, como morfina es un opiáceo interno, endógeno, que produce nuestro cuerpo, y se cree que este, le compita a esa sustancia P que habíamos hablado como neurotransmisor, por lo tanto no se envía toda la información dolorosa. Yo tengo una fractura, me fracturé en la calle, me, me, me aseguraron la pierna para no mover, y en el traslado, cuando yo me fracturé de ese dolor, si yo tenía una escala de dolor de 1 al 10, me dolía 9 o 10, que es insoportable el dolor, capaz una vez estabilizado el miembro y en el traslado, sin haber recibido analgesia todavía, mi modulación del dolor baja a 7 u 8. Sigue doliendo, sigue siendo molestoso, pero es menor la información que llega a niveles superiores porque hay una modulación, hay un filtro de información. Todo eso hacen estas fibras que son descendentes, ¿sí? Vamos a hablar en particular, acá tenemos las fibras que arrancan en la corteza cerebral, en el tronco encefálico, y van a ir descendiendo. Algunas van a bajar de manera homolateral, otros van a bajar de manera contralateral, y vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se maneja, ¿sí? Este, cómo tienen su disposición anatómica, ¿sí? Tractos córticos espinales. Esta es la más importante. Vamos a ver que es la que se conoce como la vía piramidal, por una cuestión de una estructura nada más, ¿verdad? Vamos a mirar por qué estos tractos córticos espinales, vamos a ver que están encargados del control de movimientos voluntarios, aislados y especializados, dice. Control de movimientos voluntarios.
aislados y especializados. Voluntario yo decido. Aislados son articulaciones aisladas que pueden actuar de manera en conjunta con otras, pero no necesariamente asociada a otras en el sentido de que depende de otras, sino que voy de acuerdo a la voluntad moviendo y especializado por la alta calidad de resultados que genera este tipo de movimiento, ¿verdad? En las porciones distales de los miembros, siempre tenemos más relación con la mano y particularmente con la oposición del pulgar. Nosotros en este movimiento de la oposición del pulgar logramos muchísimas eh, actividades finas que otros animales no lo logran. Eh, Vamos a ver después, por ejemplo, las fibras que pasan por la vía piramidal, la cantidad de fibras y comparativamente con otros se darán cuenta de que es altísimo lo que pasa por ahí. Vamos a ver enseguida. La oposición del pulgar es fundamental en nuestra especialización de la mano, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, que los simios, la mano de simio, ellos no hacen esto, ellos tienen como un quinto dedo apareado ahí. Sería el quinto dedo así en vez de que tengamos en oposición. Y eso obviamente dificulta mucho de que los movimientos lleguen a ser especializados como nosotros sí lo tenemos, ¿verdad? Célula de origen, ¿dónde arranca el tracto córtico espinal? Todos los nombres de las vías siempre tienen relación a un sufijo y un prefijo de ubicación de dónde viene a dónde va, ¿sí? Córtico viene de corteza espinal dirigida a la médula espinal, ¿sí? Entonces va desde la corteza a la médula espinal, los tractos córticos espinales, ¿sí? Esto es lo que se conoce, como les dije, vía piramidal. Axones córtico-espinales descienden por corona radiada, cápsula interna y entra al pie peduncular del mesencéfalo. Vamos a ver. Quiero hacer un paréntesis acá, un ratito. Y esta vía córtico-espinales se les conoce como vía piramidal, ¿verdad? Esta vía piramidal, que es la piramidal es un poco más ancha que la córtico-espinal solamente, en la que yo voy a tener fibras, en la que las que van a ir de la corteza a la médula espinal van a ir a los nervios espinales, ¿sí? Van a ir a los 31 segmentos de los nervios espinales para que yo pueda ejecutar las acciones motoras que le corresponden a cada uno de esos 31 segmentos. Pero hay movimientos motores que salen de la corteza y las vamos a ejecutar en la cabeza, por ejemplo. Esa información motora que va a salir de la primera neurona motora que es en la corteza va a ir a una segunda neurona motora que en este caso va a estar en la médula espinal. Pero las que van a ir a la cabeza van a ir a los núcleos motores de los pares craneales. Entonces, en el rostro y en la cabeza, ¿quién va a ejecutar las acciones motoras que se ejecutan en la médula espinal? Son los nervios craneales motores de ese nivel, ¿verdad? Entonces van a haber fibra que van a ir de la corteza a unos núcleos del, del tronco encefálico para esos núcleos motores que serían la segunda neurona motora, ¿verdad? Que van a ir a ejecutar movimientos de la mímica, movimientos de la lengua para la fonación, movimientos del ojo, movimientos coordinados del ojo para la persecución o búsqueda que se llama ovociqueo. Van a ir movimientos especializados para la laringe, faringe, laringe, para la deglución, para la respiración, para coordinar todo ese tipo de movimientos. Van a ir fibras de la corteza al tronco encefálico. Esas son fibras que se llaman córtico nucleares vulvares. Es parte también de la vía piramidal, ¿sí? Pero las córticoespinales, las que van a descender por la médula espinal propiamente dicha, son solamente las que van a ir obviamente a la médula espinal. No incluyen las que van a la cabeza, que son con los pares craneales. Lo que les quiero decir nomás que lo que sale de la corteza va a ir a núcleos del tronco para mover, para los que hablamos acá, especializado y voluntario del rostro. Yo decido hacer un ojito, yo decido seguir mover algunos objetos con la boca, yo decido mover la lengua para hablar, ¿verdad? Esos son movimientos voluntarios y especializados. Pero eso no van a bajar por la médula espinal. Entonces quiero hacer nomás el paréntesis de que de la corteza sale información para movimientos voluntarios de la cara, pero esos no van a la médula. Los que van a ir a las médulas son propiamente las que son para los 31 segmentos medulares, ¿sí? Entonces decimos de que arranca en la corteza motora primaria. Acá vemos un corte, una imagen de un encéfalo en la que vemos el
surco central o de Rolando que separa el frontal del parietal. Acá tenemos el surco lateral que separa frontal y parietal del temporal. En este surco central, por delante tenemos el giro central, precentral. Y esto se correspondería con la corteza motora primaria. Por detrás, el giro postcentral, que sería la corteza somatosensorial, ¿sí? Acá es lo que habíamos visto en las clases anteriores, el homúnculo cortical de Penfield. Había sido sensitiva como motora, tenía una representación gráfica en el cerebro de acuerdo a los tipos de receptores que tenía. Si era sensitivo, yo tenía mayor receptor de la lengua, de la yema de los dedos, que lo que tengo en el muslo, por ejemplo, ¿verdad? Porque la recepción de información en relación a cantidad de receptores que tengo es mucho mayor a lo que tengo en la piel del muslo, ¿verdad? Entonces tenía un dibujo capaz asimétrico, pero en relación a la cantidad de receptores, en la que la pierna era chiquitita, el tronco chiquitito, pero la mano, la lengua, la laringe, todo eran gigantes. Con lo mismo con la corteza motora. Tengo dibujado un cuerpito acá en la que en la cara medial se mete la pierna y en la cara posterior vemos grande también la mano, vemos grande la lengua, vemos grande el rostro, vemos grande la parte de la laringofaringe. Acá estaba dibujado ese cuerpito, ¿sí? Que tenía, eso se conocía como este, distribución somatotópica. Cada tópico del cuerpo tenía una representación dentro de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces acá tenemos la corteza motora primaria en el lóbulo frontal, ¿sí? Para que entendamos, el lóbulo frontal es eminentemente motor. Tiene otras acciones, relación con el sistema límbico, relación con planificación, una serie de cosas, pero hoy me conformo que me digan de que el frontal es netamente motora y el resto de los lóbulos van a ser sensitivos o sensoriales, ¿sí? Entonces, el motor en la parte más posterior, el frontal, tenemos el giro, el origen del 60% por lo menos de las fibras de la vía piramidal. Delante tenemos un área premotora, un área motora suplementaria, hay una serie de áreas que tienen relación con la actividad motora que tiene que ver con la planificación, con lo que yo tengo que evaluar y hacer, ¿sí? Entonces arranca aquí en la corteza motora primaria, ¿sí? Entonces el origen, corteza motora primaria, giro o circunvolución precentral. Axones córticos espinales descienden por corona radiada, cápsula interna, entra al pie peduncular del mesencéfalo. Vamos a ver estas imágenes. Acá hacemos a este nivel un corte en el plano coronal y lo vamos a ver de frente, ¿sí? Estamos, en teoría, a la altura del, eh, del giro precentral y esta es la parte media donde va a estar la pierna, acá estaría parte del muslo, parte del tronco, parte de la cabeza grande, ya la mano, la lengua. Tenemos dibujos como homúnculo cortical o homúnculo de Penfield. Acá teníamos. Entonces, las fibras que van a salir de ella van a salir por esto que se conoce como corona radiada. Se van a condensar esas fibras de sustancia blanca, son fibras, axones de estas neuronas, se condensan y descienden por la cápsula interna, ¿sí? Estos, en la parte más inferior, por debajo del diencéfalo, lleva hasta el tronco encefálico. La parte más alta es el mesencéfalo, viene puente, ¿verdad? Entonces yo tengo acá en la cápsula interna que va el tálamo y estos son el cuerpo estriado, putamen, globo pálido. Viene la cápsula interna acá, va a ir descendiendo y va a tener que entrar al mesencéfalo. Este es el tronco encefálico, que es el mesencéfalo. Acá ven el acueducto cerebral, ¿se acuerdan del circuito del acueducto cerebral, de las cavidades ventriculares? Esto es el mesencéfalo. Esta es parte del pie peduncular. El mesencéfalo, nosotros acá tenemos el mesencéfalo, tenemos en la parte posterior 4 colículos, 2 superiores, 2 inferiores. Vamos a ver enseguida eso también un poquito. Y a nivel del acueducto se separa en lo que es techo por atrás y pie o tegmento por delante. Y en el pie peduncular, acá tenemos otra vez separado. Hay una sustancia nigrams que cuando desarrollemos tronco encefálico vamos a ver cuál es su acción y función. Tenemos la sustancia nigrams que tiene un toque de tinción negra por unos transmisores que produce. Y en la parte anterior del pie peduncular, todo vemos fibras, descienden sola y exclusivamente fibras motoras. Acá van a descender fibras que les dije, las corticonucleares vulvares, van a descender las fibras córtico-espinales que van a ir a la médula espinal y las corticopontinas.
las que van a ir de la corteza al puente, del puente al cerebelo, ¿sí? Entonces, todas estas fibras que van a pasar por el pie peduncular son fibras motoras, ¿sí? Entonces, aquí se dice que a nivel del tercio medio, si yo divido esto en tres, esto sería el tercio medial, tercio medio y tercio lateral. En el tercio medio estaría, o tres quintos, dicen en alguna literatura, estaría pasando las fibras córtico-espinales descendiendo desde la corteza en dirección a la médula oblongada, ¿sí? Vamos a mirar después qué dice. Pasa por la porción ventral del puente. Ventral es anterior, ¿verdad? Parte anterior del puente. Alcanza la médula oblongada donde forman dos columnas prominentes ventrales. Vimos que venía por el pie peduncular del mesencéfalo y acá vemos un encéfalo en un corte sagital en la que vemos el cerebelo atrás. Todo esto es el tronco encefálico desde aquí. Esto ya es el diencéfalo, que es el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Pero esto es el mesencéfalo. Y es esto que vimos aquí en la parte anterior del mesencéfalo de las fibras córtico-pontinas. Es una especie de tractografía en la que vemos la sustancia blanca un poco más marcada en relación a la gris, ¿verdad? Entonces aquí vienen descendiendo estos tractos. Lo que venía condensado en la médula espinal, en el mesencéfalo, sigue descendiendo por el puente y llega a la médula oblongada, ¿sí? En este trayecto en la que pasa por el puente, ustedes se dan cuenta que el puente tiene una prominencia, ¿sí? Falta una pancita. Acá hay fibras transversales que le pasan por delante, se dispersa en medio de los núcleos pontinos, se dispersa, pero se vuelven a condensar aquí a nivel de la médula oblongada, ¿sí? Vamos a mirar este tronco, vamos a mirarle de frente. Acá le vemos de frente. Esto que vemos acá, esto que vemos acá de un lado y del otro son los pies pedunculares, ¿sí? Que van a descender por el puente y acá vemos este puente que tiene las pancitas, tiene unas fibras que son transversales. Si yo tengo el eje que es longitudinal en este sentido, vienen las fibras que vienen de la corteza descendiendo hacia la médula espinal abajo, van a pasar en este eje que es un eje longitudinal, pero estas fibras que le dan la pancita a la protuberancia o puente, de ahí viene el nombre protuberancia, es gracias a transversales, que son transversal al eje longitudinal, ¿verdad? Son fibras transversales. En la literatura francesa le conocen como cabellera de Foville. Parece una cabellera, parece como que acá es en el medio de la cabeza, hay una raya en el medio y unas fibras de cabello a los costados. Le llaman cabellera de Foville a las fibras transversales pontinas, ¿sí? Del puente. Salen de un lado del núcleo, pasan al otro. Las de este lado pasan al otro. Y se forman unas fibras transversales que estarían pasando por delante de las fibras que están descendiendo, que son parte del tracto córtico espinal, ¿sí? Cuando pasan a la médula oblongada, pasan por estas prominencias que son las conocidas como pirámides. En estas pirámides tenemos las fibras córtico-espinales, ¿verdad? Vienen de la corteza a la médula espinal y entonces de aquí se le denomina, de aquí viene la denominación de la vía piramidal a la vía córtico-espinal, ¿verdad? Porque desciende por la pirámide y es la estructura que se conocía cuando se estimulaba de que pasaba por ahí la información córtico-espinal. Se hicieron estudios a esta vía piramidal y se cree que en una de estas vías pasa alrededor de 1 millón de fibras en el humano, ¿verdad? Y en el primate se encontraron alrededor de 30.000 nada más. Entonces se dan cuenta de estímulos que tenemos que viajan desde la corteza. Se dice que es la parte más nueva desde el punto de vista filogenético, de la evolución de las especies, lo más nuevo es la corteza. Y es lo que más creció en el humano en comparación a otros animales, vamos a decir, de menor escala evolutiva. Entonces, todo lo que pasa por aquí, de aquí viene el nombre de la vía piramidal, ¿sí? Porque pasa por las pirámides de donde se le estudió a estas fibras, a estas vías. Esta es la vía piramidal. Esta es la médula oblongada. Ya en la médula oblongada, cuando nosotros estudiemos el tronco encefálico, vamos a estudiar una porción superior, una porción media y una porción inferior. En la porción inferior ocurre la decusación piramidal. ¿Se acuerdan de ese detalle de que todas las fibras, tanto sensitivas como sensitivas conscientes y motoras, tienen información contralateral? Lo que yo decido con el hemisferio cerebral derecho, corteza motora derecha,
la ejecuto con el lado contralateral del cuerpo, con el lado izquierdo, y viceversa. Y la información sensitiva también, la información llega a este lado. Siempre la información es cruzada. La información consciente hablando en la información sensitiva, ¿sí? Entonces la información motora también va a ser cruzada, va a haber una decusación en la cual van a tener que cambiar de lado el sentido de la información, ¿sí? Entonces, la diferencia o el límite entre lo que es médula oblongada y médula espinal, muchos libros hablan, el nuestro habla de que es el agujero magno, otros dicen que es la primera raíz del primer segmento medular espinal, que sería C1, ¿verdad? Que son estas fibritas que vemos acá, y otros dicen que es la decusación piramidal. Al final de cuentas, todos están al mismo nivel, tanto la decusación piramidal, tanto la emergencia de las primeras raíces del primer segmento cervical espinal y el agujero magno. Se corresponden todas, todas son correctas en realidad, ¿verdad? Entonces, de ahí para abajo sería médula espinal. ¿Por qué se tiene esos límites? Porque dentro de lo que es, viendo de la médula oblongada y la médula espinal, no hay un límite preciso, sino una transición, es un cambio de un estilo a otro, de un tipo de figura geométrica a otra, van modificándose de manera transicional, no es un cambio brusco y radical, es transicional, ¿sí? Entonces, quedamos como que en el agujero magno cambia de médula oblongada a médula espinal, nos sirve también como referencia esta decusación piramidal. Seguimos leyendo. Dice que en la cara ventral de la médula oblongada descienden por dos prominencias denominadas pirámides, lo que hablamos recién, ¿sí? Estas dos prominencias que son las pirámides. Descienden por ahí las fibras del tracto córtico espinal. En la porción más caudal de la médula oblongada, las fibras se decusan. A ese lugar se le conoce como decusación piramidal, esto que hablamos recién, ¿sí? A este nivel. Borra esa fisura media, la fisura media anterior. Borra la fisura por las fibras que están cruzando de lado, ¿sí? Nosotros teníamos en la médula espinal una fisura media anterior y que se continúa con la médula oblongada, esa fisura media anterior, ¿sí? Pero que se borra por las fibras que están decusando. Quienes decusaron, sabemos de que se decusan solamente el 90%. Unos literatura hablan 80, otros hablan precisamente 86. No podemos dar un número preciso porque cada cuerpo y cada disposición anatómica es distinta, ¿verdad? Siempre hay variables anatómicas, entonces se da un aproximado entre 75 y 90% de las fibras son las que cambian de lado en la decusación piramidal. Y cuando cambian de lado tienen que entrar en el tracto córtico espinal lateral, contralateral, van a tener que cambiar de lado dentro de la médula espinal, descender ya por el tracto que le corresponde. Acá vemos un corte en la médula espinal en la que vemos, estos son los tractos, obviamente ahí esto está mezclado, ¿verdad? Pero en las clases anteriores vimos los cordones posteriores, el tracto espinotalámico, los espinos cerebelosos, y acá estamos viendo los motores. Obviamente, si yo tengo un motor acá, tengo también del otro lado, ¿verdad? Pero acá vemos el tracto córtico espinal lateral, las fibras que vinieron descendiendo, cambiaron de lado. Cuando cambian de lado, al entrar a la médula espinal, descienden por el lado contralateral, por acá, en el cordón lateral. Vamos a hacer de vuelta un repaso. Si esto es una sección medular, yo divido una hemisección en una fisura media anterior, un surco medio posterior, tengo una hemisección de este lado. Desde el surco medio posterior a la raíz posterior, tengo un cordón posterior. Acá hay información solamente sensitiva, propiocepción consciente y tacto fino. Desde la raíz posterior a la raíz anterior, yo tengo el cordón lateral. Y en ese cordón lateral desciende el tracto córtico espinal lateral. Desde la raíz anterior a la fisura media anterior tengo el cordón anterior y acá descienden también otras vías motoras, ¿sí? Que vamos a ir viendo de a poquito. Entonces tengo que aquí está el tracto córtico espinal lateral, que sería contralateral. Las fibras que están bajando de este lado ya son fibras que decusaron en la decusación piramidal desde el origen, que son la neurona motora primaria que está en la corteza motora primaria del lado contralateral, ¿sí? Las que empezaron de este lado cambian del lado en la decusación piramidal, ya se meten en el tracto córtico espinal lateral y descienden, ya decusados, ¿sí? Las fibras que no decursaron por
por el tracto descienden por el tracto córtico espinal anterior. Son alrededor del 10 a 25%. O sea, las que faltan acá son las que decusan. Entonces, si yo tengo aquí el tracto córtico espinal lateral, en el cordón anterior del mismo color vemos, en el color naranja, está descendiendo el tracto córtico espinal anterior. Este tracto córtico espinal anterior es todavía del mismo lado de la corteza. ¿Por qué? Porque las fibras que vinieron acá no se metieron en la decusación para venir por este tracto, siguieron derecho, sigue siendo homolateral, sigue viniendo del mismo lado de la corteza en la médula espinal. Pero al final de cuentas, todas las fibras corticoespinales van a inervar el lado contralateral. Por lo tanto, si estas fibras no cambiaron de lado en la decusación piramidal, lo van a hacer al nivel donde van a emerger. Va a cambiar de lado, va a hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal con la segunda neurona motora o motoneurona inferior, y ahí va a salir a ejecutar la acción de este lado. ¿Sí? Sí o sí va a inervar el lado contrario. Entonces dice, inervan lado contralateral del cuerpo. Al final de cuentas, todas cambian de lado. La mayoría cambia en la decusación piramidal, y si este remanente de fibras que no decusó ahí, lo va a hacer al nivel que le corresponde efectuar su acción. ¿Sí? Terminan en la sustancia gris de la médula espinal. Todas las vías, tanto piramidales como extrapiramidales que se los conoce, van a terminar en el asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Todas van a terminar en el asta anterior de la médula espinal, lámina 9 de Rexet que decía su libro. ¿Sí? Entonces aquí va a terminar en la segunda neurona. Hay una primera neurona que va a estar a nivel cortical, o si son de las extrapiramidales van a estar a nivel del tronco encefálico, ¿verdad? Y van a llegar a esta segunda neurona que está en el asta anterior. ¿Sí? Todas sin excepción. Acá vemos un dibujo desde la corteza cerebral, fibras que salen, ¿sí? Que decusan en la decusación piramidal, hacen su acción, hacen su sinapsis con la segunda neurona. La primera va a estar acá en la corteza, la segunda va a estar en el asta anterior de la médula espinal. Hace sinapsis y sale a ejecutar. Lo que vemos en azul es ejecutó del lado contrario a la corteza. ¿Por qué? Porque cambió de lado en la decusación. Las fibras que no cambiaron de lado, que descendieron por el mismo lado, en el lugar en que va a salir, va a cambiar de lado. Va a hacer sinapsis con la segunda neurona en el asta anterior de la médula espinal y va a salir a ejecutar su acción también del lado contrario a la corteza cerebral que indicó ejecutar esa acción. ¿Sí? Entonces siempre es, el efecto es contralateral, siempre, sin excepción. ¿Sí? A partir de ahora vamos a ver las fibras que se los conocen como extrapiramidales. Estas, las cuatro que vamos a ver ahora, son fibras que van a descender. Las que se conocen como extrapiramidales van a descender desde el tronco encefálico de estas vías. ¿Sí? Extrapiramidales, en realidad hay algunas literaturas nuevas que las consideran parapiramidales, porque desde el punto de vista semántico, se interpretaría como que esta, a la vía piramidal. En realidad ellos eh, trabajan organizadamente, sistemáticamente, uno en acción con otro. Entonces, para graficarles un poquitito también, les voy a dividir esta asta anterior en dos mitades. Hay cuatro tipos de núcleos, dos que son más mediales y dos que son más laterales. Se dice que las más laterales, la ubicación de las neuronas motoras que están ubicadas acá, los núcleos que están más, las neuronas que están ubicadas más lateralmente, van a las partes más distales, tanto de los pies como de las manos. Entonces eh, la vía piramidal propiamente dicha tiene más conexiones con las que están un poco más laterales para las actividades especializadas que hacemos en las partes más distales, ¿sí? Y en las partes más mediales tienen más relación con la parte más medial del tronco también, más proximales de los miembros y el tronco como tal, ¿sí? Entonces, todas estas acciones que vamos a empezar a ver desde las vías piramidales tienen que ver con darle un soporte, con darle una buena postura al cuerpo para poder ejecutar las acciones que
que ordena el tracto córtico espinal, ¿sí? Entonces, eso a modo de paréntesis y comentarios, ¿sí? Eso en fisiología capaz de un poquito sobre esa ubicación y orientación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las que se originan en el tronco encefálico y empezamos con este rubro espinal, ¿sí? ¿Dónde se origina? En el núcleo rojo del mesencéfalo. Como dijimos desde un principio, todas las nomenclaturas tienen relación con un prefijo y sufijo de relación de dónde viene y a dónde van, ¿sí? Rubro viene de rojo, rubor, ¿sí? Del rubor, del rojo, lo que se usan las chicas para su maquillaje, ¿verdad? Del rubor viene. Rojo, rubro espinal se llama, ¿sí? Viene del núcleo rojo del mesencéfalo y se dirige a la médula espinal. Por eso se llama tracto rubro espinal, ¿sí? Tiene control sobre los músculos flexores de los miembros, que son excitador para esos músculos. Acá hace un paréntesis y da un hincapié en que es fibras que van a descender desde la corteza cerebral a los núcleos o neuronas inferiores tienen acciones tanto excitadoras como inhibidoras, ¿sí? Pues no todo es excitador en el sentido de que yo hago para contraer, sino también tengo para modular. ¿Se acuerdan de la modulación del dolor, por ejemplo? Hay modulación de los reflejos, hay modulación de movimiento, ¿sí? Entonces yo tengo que filtrar para que mi movimiento sea preciso. Entonces, en este caso, el rubro espinal actúa sobre flexores. Si yo tengo flexores de los miembros, tengo también extensores. Entonces, en este caso, actúan sobre los flexores de los miembros, que es excitador para esos músculos, ¿sí? Axones salen del núcleo rojo de su disposición, decusan en la decusación tegmental anterior, descienden ventrolateral al tracto córtico espinal, vamos a mirar también esa disposición, y después les digo esto que pasa. Acá tenemos un corte del mesencéfalo. ¿Se acuerdan los pies pedunculares que le mostré el mesencéfalo en la cual descendía el tracto córtico espinal en la porción más medial, ¿sí? Yo tengo el acueducto cerebral, una sustancia gris periacueductal, acá estarían los colículos, son las pancitas, son 4 colículos en total en la cara más posterior del, del mesencéfalo. Y a nivel del acueducto cerebral se divide en dos mitades asimétricas. El mesencéfalo, una porción más chiquitita que se le conoce como tectum o techo, y una porción más grande que se le conoce como tegmento o base o pie, ¿verdad? El tegmento. Entonces, toda esta zona se le conoce como tegmento. Entonces, las fibras arrancan en el núcleo rojo, ¿sí? Cambian de lado, cambian de lado en la decusación tegmental ventral o anterior. ¿Por qué tegmental anterior? Porque unas fibras, a la siguiente que vamos a ver, que se origina en el colículo superior, también decusan en el tegmento, y eso va a ser decusación tegmental posterior. Esto que se origina en el rubro espinal rojo cambia en el tegmento por adelante, más anterior que el otro, por lo tanto se llama decusación tegmental anterior, ¿sí? Y va a ir descendiendo. Va a descender en el tracto córtico espinal, paralelo al tracto córtico espinal. Acá vemos el tracto córtico espinal lateral y metido con algunas fibras entrelazadas e incluso mezcladitas con ellas, desciende el tracto rubro espinal, ¿sí? Desciende el tracto rubro espinal. Entonces dice, descienden ventrolateral, por lo tanto desciende en el cordón lateral de la médula espinal, ¿sí? Núcleo rojo dice que recibe referencias de corteza y del cerebelo, recibe influencias desde esos, vamos a decirle, desde esas áreas del encéfalo, ¿sí? Por eso se dice que es una ruta no piramidal que tiene control sobre actividad motora espinal, ¿sí? Entonces decimos de que la influencia que recibimos desde el cerebelo, que tiene que ver con la orientación espacial, que tiene que ver con la coordinación de movimientos, y el cerebro como tal influyen en el rubro espinal para que yo sea un complemento, ese es el término ideal, un complemento al tracto córtico espinal lateral, ¿sí? Entonces, como les dije, es por ejemplo el de escribir en la pizarra, ¿sí? Cuando yo voy a la pizarra a escribir, este, yo voy y la acción que sale de la corteza motora es para ejecutar y hacer los moldecitos de las letras, ¿sí? Pero si yo no tengo un sostén de los miembros, tanto en flexión como en extensión, si yo no tengo la cintura escapular,
bien firme como para sostener ese brazo y delinear los movimientos para escribir. Si no tengo un tronco bien fuerte, que esté con una postura ideal, las piernas entreabiertas y darme un sostén a todo este cuerpo, de toda esa carga de peso que yo tengo, si yo no tengo toda una de esas posturas, yo no voy a poder ejecutar la acción que salió con la orden de escribir en la pizarra. Si tengo debilitado o no me funciona, no me sostengo, me caigo, me desplomo, no tengo la fuerza suficiente, no tengo los flexores bien contraídos como para poder ejecutar la acción que va a ser fina, delicada, especializada de la mano, no va a funcionar la que sale del tronco, perdón, la que sale del córtico espinal o midal, no le doy el sostén suficiente. Por eso se habla de que es un complemento. Todas estas extrapiramidales son complementos a las acciones que yo voy a ejecutar. Más allá de que también tiene otras acciones en relación a modulación, a flujo, a inhibiciones, a excitaciones de otros tipos de neuronas, pero son un complemento a la vía piramidal, son un complemento. Por eso, como dije, en la literatura nueva le están tratando de mencionar como parapiramidales, ¿verdad? Entonces tenemos influencia de la corteza y del cerebelo para ejecutar esas acciones. Entonces somos un complemento y son entonces acciones sobre los flexores de los miembros, ¿sí? Vemos el rubro espinal, como dijimos, en el cordón lateral pegado al tracto córtico espinal lateral. El siguiente que vamos a ver es el tecto espinal, ¿sí? Se origina en el colículo superior del mesencéfalo. Lo mismo pasa con nuestro nombre. Va desde el tectum a la médula espinal. Si dibujábamos, este era el dibujo del mesencéfalo que les dije que a nivel del acueducto se separaba en dos mitades. Una más pequeña, que es el tectum o techo, y tegmento o pie o base, es la parte más grande del mesencéfalo. Entonces, la parte donde están los colículos se lo conoce como techo o tectum. Y de ahí viene el nombre de tecto espinal, ¿sí? Del techo del mesencéfalo, ¿sí? Se origina en el colículo superior del mesencéfalo, ¿sí? Decusan en la decusación tegmental posterior. Recuerdan que el rubro espinal decusaba en la tegmental anterior, ¿sí? En la parte anterior, en la parte del pie o base del mesencéfalo, en la parte más posterior tiene su fin. En su descenso por la médula espinal se sitúa cercano a la fisura media anterior. Por lo tanto, si está cercano a la fisura media anterior, estaría descendiendo por el cordón anterior, ¿sí? Dice que termina predominantemente en segmentos cervicales. Acá vemos que se origina en el colículo superior, cambia de lado en la decusación tegmental posterior, desciende por detrás del menisco medial en la médula oblongada, a nivel de los núcleos pontinos en el puente, y lo que nos interesa en la médula espinal desciende cercano a la fisura media anterior, ¿sí? Vemos en este corte, perdón, me voy para atrás. Acá vemos el tracto tectoespinal, que le vemos en amarillito, cercano a la fisura media anterior, ¿sí? Vemos esto que es el tracto tectoespinal. Dicen que hay solamente hasta niveles de los segmentos cervicales, solamente vemos segmentos cervicales del tecto espinal. También el rubro espinal, porque es flexores para los miembros superiores. Nosotros el rubro y tecto espinal a nivel lumbar, por ejemplo. Para no decir que es imposible, vamos a decir que es poco probable, ¿sí? Entonces, vemos en segmentos cervicales nada más estos tractos, ¿sí? Entonces tenemos que terminan predominantemente en segmentos cervicales y reciben información visual. Nosotros tenemos esos colículos superiores, nosotros tenemos en la cara posterior del mesencéfalo dos colículos superiores, dos colículos inferiores. El colículo superior está en relación a la información visual y los colículos inferiores a la información auditiva, ¿sí? Entonces, si esto arranca, este tracto desciende desde los colículos, de los núcleos o neuronas que están en el colículo superior, entonces esos colículos van a recibir una información visual. Y dice que actúa como mediador de movimientos reflejos ante estímulos visuales. Nos permite darle ayuda a movimientos reflejos de estímulos visuales, ¿sí? Eh, Vamos a ver después la integración de unos movimientos visuales gracias a los movimientos del par craneal y esas cosas.
Pero acá tiene que ver relación a movimientos, a algunos estímulos en los que yo voy tomando decisiones, en la que me pasa una mosquita y yo me muevo, o veo un objeto, una piedra, algo que me está viniendo en relación a mi cuerpo y yo tomo una reacción de alejarme, de evitar ese estímulo o incluso mover los miembros para desviar la trayectoria de ese objeto que viene en dirección a mí, ¿verdad? Dirección mía. Entonces yo tengo que tratar de evitar de que me golpee, ¿verdad? De que me lastime. Entonces es un movimiento reflejo, actúa. Entonces va vinculado la información visual con una respuesta refleja que yo pueda tener. La acción refleja es un movimiento estereotipado en la cual yo no analizo, en la cual yo doy directamente tengo una respuesta a ese estímulo, ¿sí? Entonces, gracias a esta vía tectoespinal, yo vinculo algunas respuestas reflejas ante algunos estímulos visuales, ¿sí? Eh, entonces, para eso funciona el tacto espinal. Vamos a ver los vestíbulos espinales y retículos espinales, son los dos que nos quedan. El vestíbulo espinal. ¿Dónde se origina? Se origina en los núcleos vestibulares, tanto en el puente como en la médula oblongada. Nosotros sabemos que tenemos los niveles del tronco encefálico, mesencéfalo, puente o protuberancia, médula oblongada o bulbo. Nosotros la diferencia entre puente y médula oblongada vemos bien marcada en la cara anterior, porque veíamos esa cabellera de Foville, esa prominencia, esas fibras transversales. Termina, empieza, hay un surco bulbo protuberancial y ahí empieza la pirámide, por ejemplo, o la oliva más lateralmente. Entonces, yo tengo bien para anterior el límite entre lo que es puente y médula oblongada. Sin embargo, en la parte más posterior, donde está abierto el suelo del cuarto ventrículo, yo no tengo un límite bien demarcado en la que me dice que hasta aquí es puente y hasta aquí es médula oblongada. Y bien lateral, hacia la parte posterior, están los núcleos vestibulares, ¿sí? Los núcleos vestibulares reciben información del sistema laberíntico, ¿sí? Y del cerebelo. Pero, ¿quiénes son los núcleos vestibulares? ¿Qué información tienen? El octavo par craneal se llama vestíbulo coclear. El nervio craneal, el octavo par craneal, se llama vestíbulo coclear. ¿De dónde recibe? Del sistema laberíntico. El laberinto óseo que tenemos en la cosa del hueso temporal acá atrás. Ahí tenemos dos estructuras dentro de ese laberinto óseo, que es la cóclea y el sistema vestibular. La cóclea tiene relación con la audición, por eso ese nervio se llama vestíbulo coclear. El nervio coclear va a llevar información auditiva. Y el vestíbulo coclear, ¿verdad? Coclear auditiva y vestibular va a ser en relación al equilibrio, ¿sí? Entonces los núcleos vestibulares van a tener que ver con la orientación espacial del cuerpo y una serie de cosas, ¿sí? Entonces yo tengo en el sistema vestibular tres semicírculos en los tres planos del espacio, en vertical, oblicuo, horizontal, y me da la ubicación, por eso es que nos ubicamos en el espacio y nos garantiza equilibrio por esa orientación tridimensional de esas fibras que tienen, perdón, de ese laberinto en el cual tiene un líquido que circula y unos receptores que nos permiten darnos esa ubicación espacial, ¿sí? Entonces y también recibe, entonces ese núcleo vestibular recibe información desde los nervios vestibulares y desde el cerebelo, porque recuerden que el cerebelo también tenía que ver con la ubicación espacial y daba coordinación. Yo no puedo tener coordinación sin equilibrio y viceversa, equilibrio sin coordinación, ¿verdad? No puedo tener eh, una cosa sin la otra, ¿sí? Entonces, el núcleo vestibular, los núcleos vestibulares que tenemos a nivel del puente y la médula oblongada reciben información desde el sistema vestibular, laberinto óseo, equilibrio, cerebelo, coordinación. ¿Sí? Recibimos información desde esos lugares. Y a partir de ahí, para garantizarnos algunos tipos de posturas y cosas así para garantizarnos el movimiento que querramos desear realizar, ¿sí? Solo tenemos núcleos, vamos a tener núcleos vestibulares que van a ser lateral y medial, ¿sí? El lateral es el que está más desarrollado, diríamos, a nivel descendente, porque si recuerden, vestíbulo espinal van a iniciar en los núcleos vestibulares y van a terminar en la médula espinal. El lateral es el que tiene muchas fibras descendentes y el medial tiene más ascendentes que descendentes, ¿sí? Tiene muy poca influencia, pero tiene también fibras que descienden. Pero la lateral es la más importante, que la que desciende
Entonces, los núcleos vestibulares laterales descienden como tracto vestíbulo espinal lateral. Tiene influencias excitatorias sobre neuronas motoras extensoras, ¿sí? Las extensoras, vamos a ver las extensoras de quién. Control de tono muscular y son extensoras en mantenimiento antigravitatorio de la postura, ¿sí? Los músculos antigravitatorios se los conoce a los músculos paravertebrales, los que están en la parte posterior de la columna, y son las que nos permiten estación, según la teoría de la evolución, o incluso nuestra... Ustedes recuerdan esos dibujitos que yo les mostré de los dermatomas, de cómo salían los dermatomas, más particularmente en los miembros, tanto superior e inferior, iban rectos, porque en la posición que teníamos embrionaria salían los miembros en esta posición, salen en posición transversal al eje longitudinal del cuerpo. Y después nosotros nos ponemos en bipedestación y entonces las fibras como que cambian de lugar, cambian de lado, su disposición por lo menos, ¿verdad? Entonces se cree que nosotros antes estábamos en cuatro patas y después nos fuimos irguiendo, se irguió el cuerpo, se levantó y el tono muscular de la musculatura paravertebral se dice que tiene un umbral superior al tono muscular del resto del cuerpo, ¿sí? Entonces hay un tono muscular mayor, postura de bipedestación, hay un tono un poquito mayor. Por eso hay gente que de repente está tensionada, gente que por niveles de estrés se les tira todos los músculos del cuello, de la espalda, duele todo, duele la espalda, duele la columna. Al cabo de un mes no pasa el dolor, ya le duele todo, desde el cuello hasta la colita le duele, ¿verdad? Porque por la tensión misma que genera ese tono muscular mayor que no recibe un filtro de inhibición por ya cuestiones distintas, emocionales capaz, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que hay un tono mayor en la musculatura paravertebral y eso nos permite mantenernos en la postura. Y se llama antigravitatorio porque es contra la gravedad. Si la gravedad hubiese influenciado nuestra posición, capaz íbamos a estar o agachados o en cuatro patas, ¿verdad? Entonces, gracias a estas extensiones de los cuerpos de los extensores, de los músculos extensores, que son los antigravitatorios, nos permiten estar en bipedestación. Entonces, el tracto o núcleo vestíbulo espinal lateral tiene músculos que nos permiten estar en bipedestación. ¿Qué logramos con eso? Postura, ¿verdad? Como les dije, si yo voy a escribir en la pizarra y no tengo una postura, no estoy bien coordinado, no estoy bien parado, obviamente yo me voy a desplomar y el efecto que quería lograr con la gráfica no voy a lograrlo porque no tengo un cuerpo que esté estructuralmente bien acomodado para poder ejecutar esa acción que quiero hacer, ¿verdad? Entonces necesito mucho como de estos complementos. Y el núcleo vestibular medial dice contribuye con fibras al fascículo longitudinal medial, que se llama también tracto vestíbulo espinal medial. Descienden adyacente a la fisura media anterior. El vestíbulo espinal medial, lo que va a la médula espinal, dice que tiene, al revés, para sería inhibitorio para los extensores. Se cree, no está bien demostrado. Porque la principal función del fascículo longitudinal medial tiene otras acciones. Dentro del tronco ascendentes. Para comentarle nomás qué hace el fascículo longitudinal medial. Es un fascículo en el que están metidas muchas fibras, tanto de la fibra vestibular medial como de algunos pares craneales. Por darle un ejemplo nomás, el movimiento de los ojos está a cargo de pares craneales, tercero, cuarto, sexto par craneal, ¿sí? Que son los que contribuyen al movimiento de los ojos. Si yo voy a hacer una persecución o una búsqueda de un objeto que se me mete en este campo visual del lado derecho, yo el ojo tengo que moverlo para perseguir ese objeto. Pero se dan cuenta de que van en el mismo sentido. Pero cada ojo hace una acción distinta. Porque ¿qué hace el ojo derecho cuando se lateraliza a mi lado derecho? Se vuelca o hace un giro hacia afuera, hacia el exterior, hacia la parte lateral. Y el ojo izquierdo, ¿qué hace para seguir este objeto en el lado derecho? Tiene que rotar hacia el interior, tiene que rotar medialmente. Entonces, el ojo derecho gira lateralmente, pero si yo giro el ojo izquierdo lateralmente, voy a abrir. Ambos voy a abrir, si los dos giro lateralmente.
Si giro los dos medianamente, los dos van a girar acá. Pero si yo estoy girando un objeto que quiero obtener, ver de este lado derecho, voy a tener que girar ambos ojos de este lado. Entonces, el derecho gira para afuera y el izquierdo gira para el medio, gira medialmente. Entonces, son dos estructuras distintas. Esto hace el sexto y esto hace el tercero. Son dos estructuras, son dos nervios distintos para ejecutar la acción de esa persecución, ese movimiento se llama velocidad, en la que yo voy buscando el objeto en el campo visual. Yo tengo que integrar estos núcleos para poder lograr lo que estoy buscando como objetivo, ¿verdad? En el movimiento. Entonces puede ir acompañado incluso con un movimiento del cuello en esa búsqueda. Y eso contribuye al fascículo longitudinal medial, contribuye con esa búsqueda, con ese movimiento de búsqueda, persecución, dentro del fascículo longitudinal medial. En el fascículo longitudinal medial se meten todas estas fibras de movimiento de los ojos y también fibras del vestíbulo espinal y algunas del tecto espinal para contribuir con esos movimientos, como le dije, reflejos de los ojos, que es el tecto, y en este caso lo tiene que ver con la asociación de los movimientos. O sea, el núcleo vestibular medial como contribución a fibras descendentes es muy poca, tiene otras acciones que son más importantes a niveles superiores. Lo que se mete en la fisura media anterior son, vamos a decir, antagonistas a su vestíbulo espinal lateral. Eso es lo que podemos. No hay mucha información sobre esto, sobre las vías espinales del vestibular medial, pero se considera de que son antagonistas a su vestíbulo espinal lateral, ¿sí? Entonces su función es arriba. Vamos a hablar mejor no se preocupen con el fascículo longitudinal medial aquí. Cuando desarrollemos tronco vamos a desarrollar mejor. Yo me estoy adelantando nada más porque eh, este es mi pecado seguramente. Yo leo algo, veo algo y quiero darle siempre explicación a lo que veo. No quiero dejar pasar. Vemos acá, perdón, me voy atrás de vuelta. Quiero mostrarle dónde están los tractos vestíbulo espinales, ¿sí? El vestíbulo espinal lateral, que es la que dijimos que tiene que ver con la postura, con los músculos antigravitatorios, el tracto vestíbulo espinal lateral es este, ¿sí? Que vemos en la parte más anterior, más lateral del cordón anterior. Y esto que vemos también en marrón sería el tracto vestíbulo espinal medial, que se le conoce como fascículo longitudinal medial también, ¿sí? Acá. Entonces, eso fue lo de los vestíbulos espinales. Acá vemos donde se origina formación reticular del puente y la médula oblongada también. Dan origen a estas fibras que son las retículos espinales, ¿sí? ¿Por qué se llama formación reticular? La formación reticular no vamos a encontrar, así como vemos un núcleo rojo, así como vemos un colículo superior donde se origina el tecto espinal, donde vemos un núcleo rojo y se origina el tracto rubro espinal. La formación reticular no tiene una estructura bien delimitada dentro del tronco encefálico. Su formación está dada por una dispersión de neuronas, pero que están entrelazadas e interconectadas, ¿sí? Tienen forma de red, de ahí viene el nombre de reticular, ¿sí? Formación reticular porque son neuronas dispersas en el tronco, pero que están conectadas en forma de red, ¿sí? Si yo veo una red, esa red de vóley o la red del arco de fútbol, lo que sea, son unos nuditos que se van atando y se van formando la red, pero que están unidas a través de varios núcleos. Así mismo funciona o se cree que es la acción de esta formación reticular, ¿sí? La formación reticular recibe información desde la corteza, hay fibras que se llaman córticos reticulares. Desde el cuerpo estriado, ¿verdad? Desde putamen, globo pálido, eh, ¿cómo es? Eh, no me viene el nombre. Putamen, globo pálido, núcleo caudado, son fibras que van a bajar también hasta la formación reticular. Se llama estriados reticulares. Desde el cerebelo también hay fibras que van a ir, se va a interconectar. La formación reticular tiene conexiones tanto ascendentes como descendentes, ¿sí? Ascendentes con niveles superiores va a tener que ver con este,
ritmo circadiano, va a tener relación con el estado de ciclo vigilia-sueño, en la que me permite estar en vigilia cuando estoy de día, estar durmiendo cuando es de noche. O sea, voy a tener toda una serie de relaciones, informaciones, estimulaciones, freno, voy a tener inhibiciones, excitaciones que me van a generar en el estado de conciencia también la formación reticular. La formación reticular tiene una acción fenomenal. Vamos a hablar también de formación reticular cuando hablemos de tronco, ¿sí? Entonces, acá las que nosotros vamos a hablar son las que van a descender, las que van a ir hacia la médula espinal, que se van a originar tanto de la formación reticular que hay en el puente como en la médula espinal, ¿sí? Y de ahí para abajo. Entonces, las que se van a originar en el puente se van a llamar fibras o tracto pontorretículo espinales. Y las que se originan en la médula elongada se llamarían bulborretículos espinales, ¿sí? Uno es medial y otro es lateral. Al final de cuentas, esta información es mucho más dispersa, no es tanto como la otra, en la que este puede tener fibras que son ipsilaterales, contralaterales, hay fibras que la mayoría decusa y otras que no decusan, pero siempre bajan por la parte más medial y la parte más lateral, de acuerdo si es del bulbo o del puente, ¿sí? Un poco más dispersa es esta red, no tiene tanta armonía como las demás, en el sentido de que tiene demasiadas acciones y cuesta capaz estudiarle bien todavía, ¿verdad? Descienden siempre en el cordón anterior. Voy a ver si tengo imágenes. Acá está. Todo lo que tengo en verde, ¿sí? Esto sería el bulbo retículo espinal, que está un poco más lateral, pero siempre dentro del cordón anterior. Y el tracto pontoretículo espinal, que es un poco más medial dentro del cordón anterior, ¿sí? Ahí te descienden las fibras retículo espinales, que son las que se originan en la formación que tienen a niveles inferiores, ¿sí? Decían, dice, en el cordón anterior. Control tiene en qué cosa, en el movimiento voluntario. Si tiene influencias desde la corteza cerebral, obviamente va a tener acciones sobre el movimiento voluntario. Sobre la actividad refleja y tono muscular, acá vemos A y G, dice motoneuronas alfa y gamma. Vamos a ver, después de esto ya vienen lo que serían los reflejos espinales, ¿sí? Para terminar la clase. Antes de hablar de reflejos espinales, yo le voy a hablar de un uso muscular, que es la que tiene importancia en el mantenimiento del tono muscular. Y el tracto retículo espinal tiene acciones tanto sobre el tono muscular como la actividad refleja. Nosotros, por ejemplo, ustedes habrán visto las estimulaciones que se le hace, el famoso reflejo patelar o reflejo rotuliano, que se le estimula el tendón del cuádriceps a nivel de la rótula y hay una respuesta de patada, ¿verdad? Esa es una actividad refleja. Hay gente que tienen un umbral de respuesta mucho mayor que otras, entonces hay algunos que responden al estímulo y otros que no responden. Hay algunos que tienen, ya sea patológico o no, de que la respuesta es exagerada. Entonces, si yo le voy haciendo el estímulo de respuesta refleja, llega un momento que se agota y cada vez es menor y después ya deja de estimularse porque viene una modulación desde este nivel en la que justamente le dice, che, te están jodiendo, no vayas a hacer esto, ¿verdad? Entonces es como que le frena. Tiene algunas actividades en la actividad, o sea, algunas influencias de la actividad refleja en el tono muscular. Efectos presores y depresores sobre el sistema circulatorio. Nosotros tenemos en las astas laterales de la médula espinal a nivel torácico para lo simpático y a nivel sacro para lo parasimpático, acciones sobre el sistema circulatorio. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos que tienen musculatura lisa y el simpático hace de que se contraiga y entonces, por lo tanto, efecto presor para que se contraiga. Y depresor es para liberar, que hace el parasimpático. Entonces tiene influencia sobre esos niveles, sobre esos núcleos, para justamente medir y regular la presión arterial, ¿sí? Si yo tengo una presión arterial normal, está en un tono ideal, vamos a decirle, ¿verdad? Pero si yo tengo una presión alta es porque tengo contraído. Entonces, la misma cantidad de volumen de sangre que circula por un espacio, entonces la presión en las paredes aumenta, ¿sí? Eso es lo que pasa con una hipertensión. ¿Cuál es el mecanismo de relajar, de bajar la presión? Es que se relaje esta musculatura, entonces la misma cantidad de sangre, el mismo volumen de sangre circulante en un espacio mayor, entonces la presión en las paredes es menor, ¿verdad? Entonces eso es lo que se busca regular con los efectos presores y depresores dentro del sistema circulatorio.
Control de la respiración. Se dice que dentro del tronco encefálico está el centro de la respiración y justamente es la que nos permite de repente, si yo estoy en una fase de reposo, durmiendo, en la que no necesito tanto intercambio gaseoso, en la que estoy haciendo ejercicio, yo tengo una respiración como más superficial, más rápida, más agitada para justamente un mayor intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de control de respiraciones logra hacer la formación reticular. Entonces tiene muchas acciones la formación reticular. Tiene que ver con la modulación del dolor también, ¿sí? Recuerden de lo que hablamos de esa modulación, las fibras vienen tanto desde la corteza cerebral como del tracto retículo espinal. Retículo espinal son las que liberan esas endorfinas en la sustancia posterior para que no se informe toda la información de dolor. Eso se conoce como modulación. Hace también esto, el tracto retículo espinal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las 4 vías extrapiramidales. Para la próxima clase que va a ser repaso. Yo les prometo hacer como un cuadrito sinóptico, unos cuadritos acá, tractos acá, origen y acciones. Así, algo básico como para poder interpretar mejor, ¿verdad? No vamos a poder meter todas estas informaciones, obviamente, en los cuadritos, pero por lo menos algo así básico. Lo que buscamos es justamente un poco de practicidad nada más, ¿sí? Reflejos espinales. Yo voy a tener que el reflejo es un patrón de respuesta estereotipado. Esto terminamos, son un poquito más diapositivas nada más y vamos a terminar. La clase termina pronto. Reflejo es un patrón, seguimos entonces, ¿sí? Es un patrón de respuesta estereotipado e involuntario ocasionado por un estímulo sensitivo. El reflejo es, así como dice, respuesta estereotipada e involuntaria. Yo no decido. Es una respuesta que le da mi cuerpo a una estimulación, ¿verdad? Es una acción rápida ante un estímulo que se generó, ¿sí? Entonces, es un tipo de respuesta estereotipado, ya tiene un patrón, ya hay una forma de responder ante eso, ante la contracción de un músculo, que la contracción de ese músculo genera ya un tipo de respuesta estereotipado, por eso dice, porque ya tiene su respuesta ante ese tipo de estímulo, ¿sí? La información llega después a niveles superiores, pero es un arco reflejo. El arco reflejo inicia en estos componentes. Acá justamente dice esto. Anatómicamente, las vías que intervienen en las acciones reflejas constan de neuronas aferentes, neuronas eferentes e interneuronas, ¿sí? Las aferentes, dicen, son los que conducen impulsos desde receptores sensitivos. Yo recuerdo desde que tengo receptores en la piel, en las articulaciones, tengo órgano tendinoso de Golgi en los tendones, usos musculares en los músculos, voy teniendo información que va a llegar por vías aferentes, va a ser sinapsis con la primera neurona del ganglio espinal, que es la neurona aferente, ¿verdad? Esa neurona aferente va a ingresar al sistema nervioso central y va a tener contacto con neuronas eferentes en el asta anterior de la médula espinal, neuronas motoras que discurren, dice, desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. ¿Cuáles pueden ser esos órganos efectores? Los músculos o las glándulas, ¿sí? Los músculos para una contracción, para retirada de para retirada ante un estímulo doloroso, por ejemplo, o una glándula para liberar una secreción, ¿sí? Eh, ¿Qué sé yo? Yo entonces, o sea, mastico y genero jugo gástrico para para poder procesar lo que estoy comiendo, ¿verdad? O sea, algo así rápido sería la glandular. Entonces yo no analizo eso, no digo, tengo que empezar a liberar pepsinas para la digestión. Yo no evalúo una respuesta que ya ocurre, ¿sí? Yo me quemo y automáticamente retiro la mano del estímulo doloroso, ¿verdad? Antes de que yo analice, me estoy quemando, voy a retirar la mano. O sea, yo ya actúo, esa es una respuesta rápida, refleja, involuntaria. Ya actúo de manera, si querés llamarla hasta intempestiva, ¿verdad? Y las interneuronas. Interneuronas conectan las aferentes con eferentes. Pueden directamente, dice, eso ya es dentro del sistema nervioso central. En la médula espinal están presentes estas interneuronas. Dice, excepto en las más simples, porque tenemos la primera que vamos a hablar después, es una monosináptica, una única sinapsis entre la neurona aferente y la eferente que ejecuta su acción. Pero hay neuronas, hay estímulos en los intentos medulares, por lo tanto hay que interconectarse con los segmentos, ya sea superiores o inferiores, para poder dar una respuesta. Y esa interconexión, incluso con el lado contrario de la médula, esa interconexión se logra a través de las interneuronas. Entonces las interneuronas están presentes en los reflejos, excepto en la más simple, en la que es monosináptica. Pero está en el resto sí está, ¿sí? Entonces yo tengo una vía aferente y una vía eferente. Tengo que dar una respuesta. Aquí tenemos un ejemplo
en la que yo tengo un músculo que está elongado, me informa en la que directamente hace sinapsis en la primera neurona de la información sensitiva a la primera neurona. Esta es la primera neurona. La primera neurona envía su axón, puede hacer sinapsis directamente ya en el asta anterior de la médula espinal y dar una acción refleja desde una motoneurona alfa, que sería contracción de un músculo de las fibras extrafusales, ¿sí? Contracción del músculo. Este es un arco reflejo. Actuó acá. Me estimuló acá elongación, automáticamente se contrajo, ¿sí? Este es un arco reflejo. ¿Cómo fue este arco? Fue a través de ese reflejo rotuliano que les digo. ¿Qué pasa con este golpe de este tendón? Simula como que todo el músculo se elonga. Y como comprimís acá, esto es como que da una vuelta más. Entonces da la información de elongación del músculo. Entonces la respuesta es una contracción de este músculo, lo cual hace que al contraerse este músculo, esta pierna se extienda, ¿sí? Entonces yo tengo este arco reflejo. Este arco reflejo puede tener también la intervención de interneuronas, la avisa a una neurona inhibidora para estos músculos. Entonces, en este arco reflejo, en la que gracias a la contracción de este músculo, esta pierna se elevó. Pero secundariamente, ¿qué pasó? Se inhibió también este músculo para que justamente no haga oposición a este músculo, ¿sí? Porque trabajan en antagonismo. Entonces, lo que es excitador para el músculo aquí, lo que llega a este músculo antagonista es inhibición, ¿sí? Esto es un arco reflejo, ¿sí? Vamos a ver, antes de desarrollar cada uno de los reflejos, yo les quiero hablar primeramente de los usos musculares, ¿sí? Estos usos musculares o neuromusculares son receptores de estiramiento dentro de los músculos, ¿sí? Yo voy a tener, están formados por terminaciones nerviosas sensitivas especializadas denominadas fibras musculares intrafusales. Vamos a ver, estas las imágenes. Las fibras están orientadas paralelamente al eje longitudinal del músculo y se localizan en grupos denominados usos musculares. Yo tengo acá un músculo completo, de este lado izquierdo de sus pantallas, tengo un músculo completo, ¿sí? El tendón, todas las fibras que se les conoce como extrafusales, el tendón, ¿sí? Estas fibras que están acá afuera se los conocen como extrafusales. Son las fibras que van a tener la actina, miosina, la que van a ver, y la que van a generar la contracción. Le van a dar fuerza de contracción, magnitud de contracción y también velocidad, ¿verdad? Le van a dar la fuerza de contracción del músculo, es gracias a la contracción de las fibras extrafusales. El uso muscular es un receptor sensitivo. Se lo conoce como fibra intrafusal, ¿sí? El uso muscular tiene unas fibras que son las intrafusales. Están dentro y siguen el mismo eje longitudinal de los músculos de las fibras extrafusales. Pero estas fibras intrafusales son receptores sensitivos que me van a medir el grado de elongación del músculo y fuerza. Me van a medir esas dos cosas, estas fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales son receptoras, ¿sí? Tienen también acción contráctil, tienen acción contráctil. Esto yo acá amplié, o sea, esta imagen, este cuadrito de la intrafusal se amplía acá, ¿sí? Entonces yo acá afuera veo las fibras de actina y miosina, que son de las fibras extrafusales, y esto es un uso muscular que es una fibra intrafusal. Está dentro de los músculos, es un receptor de elongación, es un mecanorreceptor de elongación. Mecánicamente me permite describir o informar al sistema nervioso central el grado de elongación del músculo y la fuerza con la que se contrae. Tiene esas dos virtudes de informar, vamos a decirle, ¿sí? Este uso muscular o neuromuscular tiene una porción medial que es sensitiva, que es la que va a informarme el estado de elongación o la fuerza de contracción del músculo. Son dos tipos de información que va a enviar. Y en la parte más distal, tanto proximal como distal, o sea, en los extremos, tiene una porción contráctil, ¿sí? Tiene una porción que se va a contraer. Yo puedo tener desde 2 hasta 26 usos musculares en un músculo, ¿verdad? Depende de la cantidad y el tipo de músculo que sea. Entonces, cuando nosotros hablamos en la clase anterior de que en el asta anterior de la médula espinal yo tenía dos tipos de neuronas motoras, la alfa y la gamma. Y aquí es la diferencia de las acciones entre la alfa y la gamma.
La alfa va a inervar siempre a las fibras extrafusales, la alfa, a las extrafusales, ¿sí? Y la gamma va a inervar a la porción contráctil de las intrafusales. Entonces, la motoneurona gamma es única y exclusivamente para la porción contráctil de las fibras intrafusales, ¿sí? Del uso neuromuscular. Solamente esto. Eso es para mantener tono. ¿Para qué sirve esto? Mientras no haya un grado de distensión mayor o menor, ese estado de semicontracción del músculo, ¿quién nos garantiza? Nos garantiza las fibras intrafusales gracias a la motoneurona gamma, que es la que en mayor o menor medida está logrando mantener un tono muscular. Como dijimos, hay un tono, el estado de tono es un estado de semicontracción muscular. Yo no estoy ni totalmente relajado ni totalmente contraído como cuando hacemos fuerza. Hay un tono para que cuando yo quiera ejecutar una acción, mi respuesta sea rápida, ¿verdad? Entonces, ese tono me garantiza la motoneurona gamma, perdón, gamma. Entonces, el estado de semicontracción de esta fibra intrafusal me garantiza la contracción es gracias a la motoneurona gamma. Pero yo tengo fibras acá que son sensitivas. Voy a tener fibras tipo 1A, fibras tipo 2, una serie de cosas que me van a ir informando. Entonces dicen que están en el mismo eje longitudinal que las fibras extrafusales, ¿sí? Fuerza de acción, contracción de los músculos de las extrafusales va a ser motoneurona alfa. Motoneurona gamma solamente va a actuar en las fibras intrafusales. Acá vemos un ejemplo de un músculo, ¿sí? Y esto es una fibra intrafusal, ¿sí? Acá vemos la médula espinal en la que tenemos una motoneurona alfa y una motoneurona gamma, ¿sí? Estas fibras intrafusales tiene, acá tiene este tipo de receptor que está en el medio, dijimos, porque la parte más distales eran las partes contráctil y la parte más medial, diríamos, ¿sí? Va a tener una información, la tipo 1A, que está acá, es la que me va a dar el estado de elongación del músculo, ¿sí? De elongación del músculo. Esa fibra tipo 1A es una fibra aferente, ¿sí? Una información aferente que sale. Entonces, el uso muscular tiene una vía sensitiva y tiene también una vía motora que le garantiza esta motoneurona alfa, ¿sí? Entonces, el uso muscular tiene información sensitiva y tiene información motora. La motora es gracias a la motoneurona gamma, ¿sí? Entonces, esto me da el estado de elongación del músculo, me avisa, y si esto está muy distendido, le avisa al, a la motoneurona alfa y se contraen las fibras extrafusales en el caso de esa estimulación, porque ¿qué hace la gamma? Es mantener el tono nada más, pero cuando yo tengo un estímulo de elongación, como en el caso del reflejo rutiliano, para que yo contraiga esta musculatura y mueva el músculo como tal, tienen que contraerse las extrafusales. Y las extrafusales, ¿quién las mueve? Las neuronas motora alfa, las alfa motoneuronas, ¿sí? Esto, como les dije, hay dos tipos de receptores. Acá figura solamente las ángulos espiral que tienen forma de espiral, que es para elongación. Vamos a hablar un poquito más de este uso dispositiva del uso, en la que dice que tiene inervación sensitiva y motora, ¿sí? Las sensitivas son las fibras tipo 1A, que son las espirales, y las tipo 2, que son en cadena y saco. Y la motora, que es gracias a las motoneuronas gamma, ¿sí? Yo voy a tener las fibras tipo 1A, dice estimulación del uso. ¿Cómo se estimula el uso? Cuando ese uso se estira, cuando se elonga, cuando se alarga, ¿sí? Las fibras tipo 1A, esta que hablamos acá de la sensitiva, me da la información de la velocidad del estímulo, de la elongación, y el 2, las fibras tipo 2, me da la magnitud, las que están en cadena y saco. Vamos a ver que son dos tipos de sensibilidades, y vamos a ver en el siguiente dibujo, vamos a ver cómo se distribuye eso, ¿sí? Vemos acá un uso muscular, ¿sí? Una fibra intrafusal. Esto que ven acá sería una extrafusal. Por lo tanto, la inervación que estoy recibiendo acá, esto sería de una neurona motora alfa. ¿Estamos? Neurona motora alfa. Entonces, yo voy a la fibra intrafusal y voy a tener que en la porción más distal voy a tener la parte contráctil de este uso muscular. Y esa parte contráctil de ese uso muscular, lo que vemos en amarillito, sean las neuronas motoras gamma, o sea, la información de la unión neuromuscular ya de la que vino de la neurona motora gamma y contrae las porciones más distales.
En la porción medial voy a tener estas informaciones que vemos en rojito, que son las anuloespirales, formas anulares, formas espirales, en la que me van a dar la información de la contracción, del estado de elongación y la velocidad. Y las que tenemos en cadena y en saco. Tenemos en bolsa y en cadena. Esto dijimos de que eran fibras tipo 2 en cadena y en saco. Esto también me van a informar de la magnitud del movimiento, qué tan contraídos están, me van a avisar, son como son y como viajar. Entonces las que van a informarme de la elongación son estas en rojita, que son las espirales, y van a viajar por las fibras tipo 1A hasta el asta anterior, hasta posterior de la médula espinal, para informar el estado de elongación. Y estas son las fibras tipo 2, las que van a salir de estas, del saco o de las de cadena, van a salir y van a informar el estado de la magnitud de la contracción, ¿sí? Qué tan fuerte fue esa contracción, ¿sí? Entonces yo voy a tener las fibras intrafusales en cadena, en saco y ánulos espirales. Me van a dar estado de contracción, estado de elongación, velocidad de la misma en la elongación, ¿sí? ¿Y quién me va a contraer la porción contráctil? Motoneurona gamma. ¿Quién me va a contraer las fibras extrafusales? La motoneurona alfa, ¿sí? Entonces, para que yo tenga un estímulo, yo tengo que percibir el estado de elongación del músculo para poder dar respuesta motora a eso, ¿sí? ¿Y quién va a contraer? La motoneurona alfa. Entonces, cuando nosotros hablemos de motoneurona alfa y gamma del hasta anterior, vamos a recordar de que la gamma es sola y exclusivamente motora para la porción contráctil de las fibras intrafusales. La mayoría de las fibras en el músculo son extrafusales y esas se contraen gracias a las motoneuronas alfa. Dicho todo esto, vamos a empezar con el reflejo de estiramiento, ¿sí? Este reflejo de estiramiento se conoce como miotático. Recuerden este nombre también. Recuerden leer reflejo de estiramiento como miotático, ¿sí? Es mediado por un arco reflejo monosináptico. ¿Qué quiere decir esto? Una única sinapsis. No interviene, por lo tanto, ninguna interneurona. Dijimos que los componentes de un arco reflejo eran neuronas eferentes e interneuronas, con excepción de la más simple, decía, ¿sí? Entonces, esta es la excepción de la más simple. ¿Por qué? Porque esta es la más simple, esta es la que tiene una única sinapsis para generar la respuesta que deba generar, ¿sí? Neuronas aferentes que conducen desde receptores de estiramiento del músculo al sistema nervioso central, y neuronas eferentes, que conducen impulsos de vuelta al músculo elongado. Entonces yo voy a tener esa recepción de que yo estimulé y se elongó el músculo. ¿Quién me avisó eso? Las fibras tipo 1A, ánulos espirales, en la que me dicen de que el músculo se elongó. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? Contracción de estas fibras para que vuelva a su estado normal y natural, ¿sí? Eso va a ser gracias a este arco reflejo, ¿sí? Yo voy a tener, acá vamos a hacer un paréntesis de vuelta. Esto es dentro del músculo. En los tendones yo tengo también receptores, que son los órganos tendinosos de Golgi, y viajan las fibras tipo 1B, que son las que me van a dar también el estado de elongación del tendón. Pero esos órganos tendinosos de Golgi no es solamente para información de eso, no viaja la información al sistema nervioso central solamente para avisar el grado de elongación del tendón, sino sirve también para la ubicación espacial del cuerpo y las articulaciones. Estas fibras también informan a la propiocepción, ya sea consciente e inconsciente, ya sea la que va a ir al cerebro o la que va a ir al cerebelo, pero van a ubicarnos en el espacio. O sea, yo hoy ahora evalúo la propiocepción en la cual estoy hoy ubicado. Mi ubicación es en la que yo estoy sentado con las piernas dobladas y las rodillas flexionadas, ¿verdad? Yo estoy en esta posición. Ustedes estarán seguramente acostados en su cama con las piernas extendidas, ¿verdad? Yo la tengo doblada, pero sentado acá en mi silla, ¿verdad? Entonces, cada quien sabe dónde está ubicado gracias a esos receptores que tenemos. Entonces, también van a influir esos órganos tendinosos de Golgi. Yo les expliqué acá el uso neuromuscular porque en la clase anterior hablábamos de las motoneuronas tanto gamma y alfa, y acá justamente tenemos que entender esto para poder entender el reflejo. Entonces yo tengo acá un músculo en la que sería el cuádriceps, su tendón que se inserta en la tibia, y este es el tendón que se estimula con el reflejo patelar, ¿sí? Este es el que se estimula. ¿Cuál es la respuesta? Que yo levante la pierna, ¿sí? Que yo extienda la rodilla, entonces, ¿sí? Esa es la respuesta. ¿Por qué ocurre eso?
Cuando yo golpeé acá, esto hace como una vueltita acá, ¿sí? Al golpear, se elonga el tendón. Por lo tanto, se elonga el músculo también, ¿sí? Al estirar acá, al comprimir, yo le hago una deformidad a este tendón. Por lo tanto, esto se estira. Y al estirarse, se informa de que el músculo se estiró, se elongó. ¿Quién hizo esto? Fibra tipo 1A de las ángulo-espirales, de las intrafusales, informó a la primera neurona que es la vía aferente, la primera neurona aferente en el ganglio sensitivo. Hace sinapsis, monosinapsis, dice. Hace sinapsis con el asta anterior de la médula espinal, con una neurona motora alfa. Por lo tanto, contrae este músculo. Que este se elongó ante este estímulo, ahora se va a contraer. Entonces, al contraerse este músculo que estiró, ¿qué hizo al estirarse este músculo? Levantó esta pierna, ¿sí? Levantó, por lo tanto, se extendió la rodilla. Secundariamente también, ¿qué ocurre? El arco reflejo es esto. Estimulación de elongación, primera neurona aferente, sinapsis con la neurona motora, contracción del músculo elongado, ¿sí? Este es el arco reflejo, ¿sí? Estímulo, respuesta. Entonces yo no tuve que evaluar, automáticamente tuve una respuesta estereotipada. ¿Estereotipada por qué? Porque ya hay un movimiento fijo, preelaborado que va a ocurrir con la contracción de este músculo que va a ser justamente la extensión de la pierna, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre en un arco reflejo. Secundariamente, ¿qué ocurre también? Esto sí es la intervención de una interneurona ya. A un nivel, en un segmento distinto, llega la información a esta motoneurona alfa, que es la que le contrae al músculo que sería antagonista al que se le estimuló, a este músculo antagonista. ¿Qué hace esta información? Inhibe. Por lo tanto, al inhibirle, no tiene la acción antagonista con su tono muscular de este músculo, ¿sí? Entonces, si yo tuve estímulo de elongación, avisó que se elongó y tuvo una respuesta de contracción, ¿qué facilitó? Facilitó el movimiento de la extensión. En ese procedimiento de extender el brazo, ¿cuál es el músculo antagonista? Es este. Este es el que le impediría de que esa pierna se desplace para adelante, ¿sí? Entonces, para que no ocurra ese impedimento, este es inhibido gracias a esta acción de esta interneurona. Pero esto ya es secundario. El arco reflejo en sí es este. La respuesta es esta, ¿sí? Estímulo, elongación, respuesta, contracción. Arco reflejo de un reflejo de estiramiento. El siguiente reflejo que vamos a ver es el reflejo flexor, ¿sí? Estimulación cutánea nociceptiva de los miembros provoca retirada del miembro estimulado. Para que ocurra un reflejo flexor, tiene que haber un estímulo nociceptivo. ¿Qué es nociceptivo? Dolor. Sí o sí tiene que haber dolor. No existe reflejo flexor ante un estímulo que no sea doloroso. Nociceptivo viene de eso, de nocivo, ¿verdad? De lesionar, de que te genera daño. Quemarte, por ejemplo, es temperatura, pero cuando ya daña las terminales sensitivas, las terminaciones nerviosas libres, duele también, ¿verdad? Entonces es dolor, calor es dolor también, ¿verdad? Entonces van de la mano. Entonces, para que yo tenga un reflejo flexor, tengo que tener un estímulo doloroso para que ocurra el reflejo flexor, ¿sí? Es un reflejo polisináptico. Al ser polisináptico, incluye varios segmentos medulares, probablemente varias neuronas que van a tener que actuar, por lo tanto vamos a necesitar de la percepción por lo menos de las interneuronas para que yo pueda tener un estímulo, una respuesta polisináptica. Flexión de un miembro en torno a varias articulaciones requiere acción coordinada de varios segmentos medulares. ¿Qué pasa acá? Vamos a mirar el ejemplo. Me quemé con una vela y moví la articulación. ¿Qué moví? Moví el dedo, moví la muñeca, moví el codo, varias articulaciones moví. Vamos a un ejemplo más clásico, ¿verdad? En la que se te cierra la puerta por el dedo, por ejemplo. ¿Sí? La respuesta automática es que yo retiro todo el miembro ante ese estímulo. Yo no voy a dejar el dedo ahí mientras me esté comprimiendo hasta que me llegue la información al cerebro y diga me está doliendo. Ah, bueno, voy a abrir la puerta y voy a quitar el dedo que está apretado y lastimado. No, yo me golpeo y retiro. O me quemo con la olla o me quemo con algo, automáticamente hago un reflejo de retirada. Ese es el reflejo flexor, en la que intervienen varias articulaciones. Por eso es polisináptico, porque si yo moví todo el
brazo, ¿qué tuve que mover? Tuve que mover la interfalángica, las articulaciones de la muñeca, la articulación del codo y capaz la articulación del hombro también, ¿verdad? Tuve que mover toda una serie de articulaciones. ¿Quiénes garantizan esas articulaciones? Las fibras que salen desde el plexo braquial, que sería por lo menos de C4, C5 hasta torácica 1, C4, C5, C6, C7, C8, T1, 6 niveles de segmentos medulares. ¿Se acuerdan de los segmentos medulares que había? 8 medulares, 12 torácicas. Por lo menos 5 o 6 segmentos tengo que integrar para poder hacer toda esta acción de retirada, ¿sí? Este es un reflejo flexor. Hubo un estímulo doloroso y varias articulaciones en la retirada ante ese estímulo doloroso. Eso es el reflejo flexor. Yo contraigo los músculos para retirar, alejarme del estímulo doloroso que me está generando eso, ¿sí? Entonces es una respuesta estereotipada, rápida, involuntaria. Yo retiro no porque yo analicé, sino porque yo sentí un estímulo y mi respuesta refleja fue alejarme del estímulo, ¿sí? Esa es la respuesta refleja del reflejo flexor, ¿sí? Dice que todos los estímulos tienen potencial para provocar reflejo flexor. Todas, o sea, tacto, presión, dolor, temperatura, todos tienen la probabilidad, pero son bloqueadas por vías descendentes, las vías que vienen tanto desde la corteza, las vías que vienen desde la formación reticular, bloquean la información. Entonces yo no puedo estar porque me estimuló una pluma, yo haga también ya el reflejo flexor. Entonces, todas tienen potencial como para generar el reflejo flexor, pero son bloqueadas. Dice, al menos que el estímulo sea exclusivamente para que yo tenga una respuesta flexora en el reflejo flexor, tiene que haber estímulo nociceptivo o de dolor, ¿sí? Que es sinónimo, ¿sí? Tiene que haber. Entonces, es un reflejo polisináptico. Yo tengo acá, por ejemplo, me pincha el pie, perdón, se contrae las articulaciones del tobillo, las articulaciones de la rodilla y capaz de la cadera también, en una respuesta en la que yo me alejo y me retiro, ¿sí? Eso es el reflejo flexor. Vamos a ver que el reflejo flexor tiene un componente asociado y ese reflejo se llama, este es el reflejo flexor que les expliqué. Quemadura, se retira el dedo, se retira la muñeca, se flexiona el codo también para retirar ese estímulo. Si es un estímulo no muy intenso, capaz la respuesta sea menor, pero igual se movieron varias articulaciones, desde la articulación de las falanges, las interfalángicas, muñeca y la del codo, ¿verdad? Entonces se mueven varias articulaciones, por lo tanto son varios segmentos que están involucrados en esa retirada ante el estímulo doloroso. Y como le dije, el reflejo flexor tiene su componente que es el extensor cruzado. ¿Qué pasa con el extensor cruzado? Vamos a mirar qué pasa. Activación del reflejo flexor. ¿Qué es el reflejo flexor? Retirada, ¿verdad? En un miembro en carga. Provoca simultáneamente un reflejo de extensión en el miembro contralateral para asumir el peso del cuerpo. El miembro en carga, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo camino, por ejemplo, y llevo pierna derecha adelante, voy a levantar la izquierda para en el proceso del balanceo de la marcha lleve un pie más adelante el izquierdo, ¿verdad? En el proceso en el cual yo me sostuve con el pie derecho, ese miembro inferior derecho, es el que está sosteniendo la carga del peso de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo piso, ese miembro se llama miembro en carga, ¿sí? Y mientras voy llevando la otra pierna para llevar un paso más adelante, el izquierdo, cuando se apoye el izquierdo y levante el derecho para hacer el mismo balanceo después, ese pie izquierdo se convierte en el miembro en carga, ¿verdad? Yo tengo el miembro extendido para sostener el peso del cuerpo. ¿Qué se llama miembro en carga? Se le llama al miembro que está sosteniendo el cuerpo en esa marcha, ¿verdad? Ese desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un estímulo doloroso justo en el miembro que está en carga ahora, ¿verdad? Piso un clavo. ¿Qué va a ocurrir con el miembro? Va a tener que separarse. ¿Qué hace el reflejo flexor? Es una retirada. Se contrae la musculatura para separar del estímulo que está generando el dolor, ¿verdad? Ese es el reflejo flexor. Entonces, si yo estoy con un miembro en carga, con el pie derecho pisando y el pie derecho recibe el estímulo doloroso ahora, ese pie derecho va a tener que contraerse. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Se va a desplomar, se va a caer. Entonces, ahí es donde ocurre el reflejo extensor cruzado, ¿sí? Dice que provoca simultáneamente un reflejo de extensión en el miembro contralateral para asumir el peso del cuerpo. Entonces,
Yo piso el clavo con el pie derecho. En ese momento estoy sosteniendo el peso del cuerpo con el pie derecho. Automáticamente, cuando se activa el reflejo flexor de retirada, se activa también el reflejo extensor, el extensor del miembro contralateral. Entonces, en ese proceso de retirada, ya está asumiendo el control de la carga, el lado contrario. Dice para asumir el peso del cuerpo, ¿sí? Automático. Entonces yo fui automáticamente. Dice que está mediado por colaterales axónicos que cruzan la línea media y excitan neuronas motoras alfa de músculos extensores del miembro contralateral. Fui caminando, ¿sí? Fui caminando, tuve un estímulo doloroso acá, dice. Tuve un estímulo doloroso que es nociceptivo y va a avisarle a la médula espinal. Cuando ingresó a la médula espinal, le avisa del mismo lado, obviamente, al reflejo flexor para la contracción de este músculo, ¿sí? Entonces yo retiro. Pero en ese mismo acto en el que está viajando la respuesta flexora a través de interneuronas, al lado contrario del cuerpo, le estimula a neuronas motoras alfa extensoras del miembro contralateral. ¿Sí? ¿Para qué eso? Para que asuma el peso del cuerpo que dejó de realizar este miembro que estaba en carga antes. Entonces, ¿quién pasa a ser el miembro en carga? El que está extendido. ¿Sí? Es una respuesta refleja. Es una respuesta flexora asociada con interneuronas hacia el lado contrario, extensora. Por eso se llama extensor cruzado, reflejo extensor cruzado, para justamente asumir el peso del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que quería hablarles de reflejos y de las vías descendentes. Es todo por hoy, gente.